¿Cuántos tienen un deseo de recibir palabra del Señor? Amén, hermanos. Pues vamos a ser bendecidos por el mensaje del presbítero César Aradillas, que nos va a dar la palabra del Señor en esta mañana y tarde. Cuando Alejandra era muy pequeñita y yo iba a subir a predicar, ella siempre hurgaba entre mi carpeta y contaba las hojas, y a veces decía: ay, papá, son muchas. Me siento contento de estar aquí y pensaba que pues yo puedo estar aquí porque uno de ustedes está en mi iglesia en este momento. Willy, él está predicando en esta mañana en nuestra congregación. De hecho, a estas alturas está terminando de predicar la segunda vez, y luego podré irme para estar en la iglesia por la tarde con tranquilidad, porque él va a volver a predicar. Entonces, pues el pastor Samuel me exprimió ayer y hoy, yo exprimí a Willy, ¿verdad? Porque pues y gracias a Dios por esas personas como él que tienen mucho que dar. Él es una bendición, él es un valor muy importante en esta congregación y en el reino de Dios. Acompáñenme a abrir la Biblia, por favor, si podemos estar de pie un par de minutos en lo que leemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27. Mateo capítulo 27. En el versículo 32 dice la Biblia: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corrió uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En esta mañana, Señor, nos acordamos de la cruz. Allí donde se consumó nuestra redención, allí donde todo empezó.
allí donde nuestros pecados fueron perdonados, allí donde la ira de Dios fue apaciguada. Gracias por la cruz. Gracias por el sacrificio que se ofreció en ese altar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oro en esta mañana, Espíritu Santo, que la palabra de la cruz, la que es locura para los que se pierden, pero que es poder para nosotros que creemos, que esta palabra, Señor, nos enseñe cómo atravesar los momentos más difíciles de nuestra vida. Oro en esta mañana, Padre, por aquel que viene cansado, que está atravesando un tiempo complicado en su vida y que aunque sonría, solo él sabe lo que está viviendo, solo ella sabe lo que está pasando. Oro, Espíritu Santo, que tu palabra vaya a lo profundo del corazón y opere transformaciones poderosas. Hazte presente entre nosotros en esta mañana. Tenemos mucha necesidad. Mientras la palabra es predicada, yo te pido, Espíritu Santo, que tu pueblo pueda experimentar tu abrazo, tu mano paseándose en su espalda, tu presencia diciéndole que todo está bien, que tú estás aquí, que podemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad porque tú tienes cuidado de nosotros, que tu palabra dice que todas nuestras lágrimas están en tu redoma, ni una ha sido derribada a la tierra. Conoces nuestra condición. Esta mañana abrimos nuestro corazón porque tenemos profundas necesidades y todas ellas solo pueden encontrar solución en tu amor, en tu poder, en tu gracia divina. Por eso estamos aquí. Gracias por el sacrificio. Gracias por el dolor de la cruz. Gracias por la humillación y la vergüenza que redundó en gloria, en vida, en poder, en victoria. Y tu palabra dice, Señor, que por cuanto tú vives, nosotros también lo podemos hacer. Háblanos al corazón, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Elí, Elí, lama sabactani. Esta frase, hermanos, ha sido una de las que a mí en lo personal más me han conmovido de la Biblia, porque se trata de la pregunta más común que hemos hecho los seres humanos: ¿por qué? Los pastores hemos escuchado a tanta gente desfilando por nuestras oficinas, y muchas veces hemos escuchado los corazones desgarrados de hombres y mujeres que aman a Dios, que sienten que no se merecían lo que están pasando, que sienten que no es la cosecha de lo que han sembrado. Y he escuchado a la joven esposa recién casada decirme: pastor, yo no me casé para esto. He escuchado a los padres que alguna vez estuvieron ilusionados por la llegada de un hijo diciendo: pastor, ¿no era esto lo que yo había soñado para mi muchacho? He visto a los que emprendieron algo y no funcionó. He escuchado a los siervos de Dios que ingresaron con grandes ilusiones al ministerio, y todos ellos, como cada uno de nosotros, en algún momento de la vida hemos preguntado: ¿por qué? Preguntarle a Dios: ¿por qué lo que estamos experimentando no coincide con lo que anhelamos? Preguntarle a Dios: ¿por qué cuando nosotros no entendemos cómo puede resultar eso para un propósito bueno? Aunque la Biblia sigue diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan para bien, pero cuando lo estamos atravesando no podemos ver ese bien. Algo nos dice en el interior que llegará el momento en el que veremos que todo obraba para bien, pero entre tanto que atravesamos el valle de sombra y de muerte, no podemos ver la realidad de ese bien. Esa es la pregunta que nosotros usamos frecuentemente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y me ministra saber que Jesús no fue la excepción y que hasta Él se atrevió a preguntar ¿por qué? Permita Dios que estas palabras ayuden para salir triunfante de alguna situación complicada por la que alguien pudiera estar atravesando. Y como dicen los evangelistas, si tan solamente un alma se salva, yo sentiré que ha valido la pena mi trabajo. Y yo diría, si tan solo una persona que esté atravesando el peor momento de su vida es bendecida y ministrada por esta palabra, yo sentiré que habrá valido la pena estar aquí. Pero mire, no se preocupe. Si usted no está pasando por ese momento del que yo estoy hablando, no se preocupe. A la vuelta de cualquier esquina lo va a esperar una situación que le va a arrancar de lo profundo de su corazón la pregunta ¿por qué? El por qué refleja la decepción. El por qué es expectativas que no se cumplieron. El por qué es el fin de sueños que ya no se van a realizar. El por qué es un resultado totalmente distinto. Y yo quiero que en esta mañana nosotros tomemos a Jesucristo como el referente de lo que debemos hacer cuando estamos atravesando el peor momento de nuestra vida. Tratar de entender lo que Jesús sintió en ese momento tan doloroso, porque hay cosas que nadie puede entenderte porque solo tú las estás pasando. Yo recuerdo cuántas veces le dije a mi mamá por problemas de mi hermano mayor, y cuántas veces mi lógica me llevó a decirle: mamá, ya déjelo, ya déjelo. Ella se quedaba callada, me miraba a los ojos y me decía: cuando tengas tus hijos me vas a entender. Y entonces yo decía: mi lógica va a seguir siendo siempre la misma, y cuando tenga mis hijos voy a actuar como pienso en este momento. ¿Y sabe qué? Nada de mi lógica antigua funcionó el día que llegaron mis hijos. A un hijo no se renuncia jamás. Algunos pueden separarse de su cónyuge y se les llama divorciados. Algunos pueden perder a sus cónyuges y se les llama viudos. Pero ¿cómo se le llama a un padre que pierde un hijo? Eso no tiene nombre, como el dolor de esa pérdida tiene tampoco una explicación. Así que le voy a dar un consejo. Cuando usted vaya a ver a alguien que está en dolor, no le lleve más dolor. Cuando usted va a visitar a alguien en un funeral, no cuente su dolor anterior. No platique lo que usted perdió, el dolor que usted sintió. Si usted va a consolar, sea un consolador. Y lleve palabra de aliento, y lleve palabra de esperanza, pero no comience a contar los funerales por los que usted ha pasado. El que sufre no necesita tu sufrimiento. El que sufre necesita que estés allí como alguien de fortaleza para decirle: Dios está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jesús debe ser el referente para todo en nuestra vida. ¿Y qué hace Jesús en el momento más doloroso? Esta es la hora más oscura para Jesús. Para esto estaba preparado, para esto vino. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una traducción libre del griego diría de la siguiente manera: Dios de mí, ¿por qué a mí dejaste atrás, abajo en? No nos hace sentido.
Leer el griego original tal como está allí, no nos hace sentido escuchar al Hijo de Dios, a Dios mismo en la cruz, diciendo: Dios de mí, ¿por qué a mí dejaste atrás, abajo en? Ese es el sentir de Jesús en ese momento. La Biblia dice que 3 horas de tinieblas en el día del día, en el momento del día en el que debe haber mayor luz. A veces lo usamos coloquialmente y decimos: tan claro como la luz del mediodía. Entendemos que al mediodía es el momento de mayor luz. Pues dice la Biblia que en el momento que debía haber más luz, había tremendas tinieblas. Y dice la Biblia que estas tinieblas estaban en toda la tierra. ¿Cómo lo supieron los evangelistas? Bueno, pasando los años, ellos se dieron a la tarea de investigar y se dieron cuenta que no solamente fue en Jerusalén, que fue en los lugares vecinos. Y conforme la gente iba llegando de otros lugares, decían: en toda la tierra hubo tinieblas durante 3 horas. 3 horas de tinieblas es un fuerte presagio de que algo muy malo estaba pasando. La hora sexta son las 12 del mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde. Y Jesús está en la cruz diciendo: ¿por qué me has desamparado? Cuando pienso en esa palabra, me acuerdo del Jonás en el vientre del gran pez diciendo: desechado soy. Y no hay sentimiento más poderoso, más tóxico en la vida del ser humano que el rechazo. El rechazo lleva a las drogas, el rechazo lleva a los complejos, el rechazo lleva a las adicciones, el rechazo lleva a todas las anomalías en el carácter. Muchos que tienen problemas surgieron por la raíz del rechazo. El rechazo es tremendo. A veces alguien se ha sentido rechazado, desechado. Y si tú eres esa persona en esta mañana y te sientes desechado por Dios, excluido de los planes de Dios, déjame decirte que esta mañana es una mañana que se llama oportunidad. Y Jesús experimenta el abandono. Desamparado denota dejar atrás, abandonar, dejar a alguien en apuros. Pero si usted suma la palabra desamparado, unida a clamó a gran voz, expresa una situación muy estresante y muy complicada, porque no solamente está diciendo, no solamente está preguntando ¿por qué me has desamparado?, pero lo está haciendo clamando a una gran voz. Yo oí una vez a un hombre clamar por su hija. Nunca había visto algo tan desgarrador como eso. Como algo ronco de su pecho, de su corazón, salía cuando él clamaba a Dios por su hija, que estaba atormentada, confundida por demonios. Y mientras ministrábamos a la muchacha, el hombre clamaba a Dios y era estremecedor escuchar a un padre decir: Señor, mi hija. Y lloraba profusamente. Claro, se trataba de su hija. Jesús clama a gran voz. Y quiero que consideremos por un momento esa frase. ¿Y por qué en ese idioma? Elí, Elí, lama sabactani. Algo que podemos aprender de este pasaje, número 1, es que a Dios podemos preguntarle por qué. No me malinterprete, yo sé que hoy en día se dice: no preguntes a Dios por qué, pregunta a Dios para qué. No te rebeles contra Dios preguntándole algunas cosas, porque eso te va a traer más consecuencias negativas. Y a veces me pregunto: ¿de dónde sacamos eso? Yo veo a Jesús en la cruz, atravesando el momento más difícil de su vida,
Y él pregunta al padre y le dice: ¿por qué, padre? ¿Por qué? ¿Ha preguntado usted alguna vez a Dios por qué? ¿Algún día las cosas no salieron como usted planeó? ¿Algún día los sueños no se estropearon también en su vida? ¿Por qué hace Jesús esta pregunta? Yo encuentro por lo menos unas 3 o 4 cosas que llevan a Jesús a hacer esta pregunta al Padre. Y la primera es por causa de la oscuridad. Es obvio que la oscuridad es representativa de algo. Es una manifestación visible de la maldad existente en ese momento. La Biblia dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y escuche esto, hermanos: los tiempos oscuros son ideales para sentirnos en conflicto con los propósitos divinos. No pierda esto, porque yo no le estoy diciendo que quizá algún día usted va a experimentar tiempos oscuros. Le estoy diciendo que los tiempos oscuros son parte de la vida misma, y que en algún momento todos los tendremos que enfrentar y vivir. Jesús nos advirtió y nos dijo: en el mundo van a tener oscuridad, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero esos tiempos oscuros, hermanos, son cultivo para sentirnos en conflicto con los propósitos de Dios. Y Jesús dijo: mientras sea de día, andemos de día, porque la noche viene. La noche viene. Y en la noche son los momentos propicios para que encuentres conflicto, para entender lo que Dios está haciendo. Por eso, mientras sea de día, usted llénese de Dios, llénese de la palabra, llénese de la bendición que se ofrece en un santuario como este. Porque la semana pasada fui al hospital a ver a un varón que aprecio muchísimo. Está muy enfermo. El hombre se me quedó mirando serio. Su rostro comenzó a enrojecerse. Lo trató de contener y finalmente explotó en llanto y me dijo: pastor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de que me hable nada de Dios. Y es un buen hombre, ama a Dios, se lo puedo asegurar. Pero es que está pasando una noche, es que está viviendo un momento de oscuridad. Y en la oscuridad es el momento ideal para encontrarnos en conflicto con los propósitos de Dios. ¿Qué podemos y cómo salir adelante en los tiempos de oscuridad? De lo que nos hemos abastecido en los momentos de día. Porque el día de oscuridad a todos nos llega. La Biblia dice que tenemos que estar preparados para resistir en el día malo. La oscuridad es así. En la Biblia encontramos siervos de Dios que pasaron por tiempos oscuros. Pero Jesús sintió esa oscuridad. Y si Él la sintió, diga conmigo: yo no soy la excepción. Qué atrevimiento que alguien le diga a Dios: yo no quiero pasar tiempos de oscuridad. Y Jesús te diría: ¿y cómo yo sí los pasé? ¿Y sabes qué pasó? Cuando yo decidí pasar los tiempos de oscuridad, te traje luz. Si hoy vivimos en la luz, es porque Él experimentó el terror de la oscuridad. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Por otro lado, siempre habrá tiempos de la historia personal o nacional donde veremos que la maldad es la que predomina, que todo es oscuro. Y ese día, sorprendentemente, el presidente de nuestro país mandó una iniciativa que nunca hubiéramos esperado. Y cuando estábamos oyendo esa propuesta del presidente de la República, uno dice: tiempos de oscuridad. Y hoy, cuando
a cualquier comentario o declaración bíblica con respecto al tema. Tiene connotaciones homofóbicas y podemos ser sancionados. Tiempos de oscuridad. Los hijos se rebelan contra los padres, tiempos de oscuridad. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Diga conmigo, tiempos de oscuridad. El pecado es relativo, tiempos de oscuridad. ¿Por qué tiene que ser malo? Porque tú lo dices, tiempos de oscuridad. No solamente los tiempos de oscuridad son personales, pero también pueden ser de carácter nacional. Pero en esos tiempos oscuros, Dios está obrando a favor de sus hijos. ¿Por qué Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, Dios de mí, ¿por qué a mí has dejado atrás? A causa de la oscuridad. Pero también Jesús expresa esta palabra a causa de la soledad. Él está solitario en la cruz. No es así, hermanos, como debe morir el Mesías. De una forma milagrosa, la mano recuperó movilidad. ¿Dónde está el paralítico que fue levantado? ¿Dónde está aquella adúltera que fue sorprendida en el acto mismo y él la perdonó y le amó? ¿Dónde está toda esa legión de hombres y mujeres favorecidos y beneficiados, malagradecidos? Nadie quiso compromiso. Nadie quiso que lo vincularan con él. Está allí solo. Y yo no entiendo por qué Dios ha resuelto que los momentos más difíciles de nuestra vida los tengamos que pasar solos. Porque habrá un momento en el que todos se van a retirar. Habrá un momento, te lo garantizo, donde no contarás con nadie. Y todo eso sigue siendo parte de un propósito divino. La soledad a veces es la escuela por la que Dios nos lleva para lograr propósitos en nuestra vida. ¿Quién le dijo a los jóvenes que sus padres no los quieren? ¿Cómo entender una juventud que está experimentando soledad? ¿Cómo entender a mi sobrina que le dijo a mi hermana, me voy a ir de la casa porque no te soporto, mamá? ¿Y a dónde te vas a ir? Pues yo me voy a ir con mis amigos. Ellos sí me quieren, ellos sí me entienden, ellos sí me comprenden, no como tú. Se va con ellos, hay una fiesta en esa casa. Yo no sé qué pasó porque no estuve allí. Solo sé que se oyó la detonación de un arma de fuego y mi sobrina está en el piso con una bala atravesando su cabeza, un charco de sangre que comienza a crecer. ¿Sabes, joven, qué hicieron sus amigos? ¿Sabes qué hicieron aquellos por los cuales ella dejó su casa y los prefirió a su propia familia? Todos, sin excepción, se fueron. La policía llegaría y nadie quería tener conflictos. Nadie quería verse involucrado. Jesús está solo en la cruz. En esa soledad, Él pregunta, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces te preguntas dónde está la gente a la que yo he ayudado? ¿Dónde están aquellos a quienes yo serví? ¿Cuántos enfermos cristianos en este momento estarán preguntando por qué no me visitan los hermanos? Si yo siempre serví, si yo siempre ayudé, si yo hice todo lo posible por bendecir a otros, pero ahora están en la escuela de la soledad. Y cuando estamos en la soledad, preguntamos ¿por qué? Jesús está solitario en la cruz y toda persona tendrá que enfrentar los más grandes desafíos de su vida. Diga conmigo, solo. Así que cuando eso te ocurra, no te amargues. Acuérdate de esta palabra. Nuestro referente enfrentó el momento más difícil solo. Las cosas más importantes de nuestra vida las tendremos que atravesar solo. La gente tiene la tendencia a abandonarnos
sobre todo en momentos críticos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 1, por la oscuridad. Número 2, por la soledad. Y número 3, por la maldad. Uno de los grandes debates sobre el sufrimiento es por qué sufre la gente buena. A veces, hermanos, cuando he estado en funerales de gente buena, me pregunto, ¿por qué se murió? ¿Por qué se muere la gente buena? A esa nos ocupamos aquí. A veces, viendo el cadáver de un bueno, le digo a Dios, Señor, si me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera aconsejado a quién llevarte, pero no a este. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios es bueno, hermanos. Él es perfecto. Él conoce tu momento de oscuridad. Y Dios es bueno. Por esta razón, Dios permitió que Jesús sufriera. Jesús da un grito desesperante. Literalmente, hermanos, un grito desgarrador. Hay clavos en sus manos, hay clavos en sus pies, hay una corona de espinas en su cabeza, hay moretones en su rostro por golpes secos que dieron contra él. Le dieron con palos en la espalda, lo amarraron como un animal y lo llevaron siendo objeto de burla y de escarnio. Está cansado, no ha comido. Da un grito desgarrador. Y la respuesta de la gente es burla. Y algunos decían, a otros salvó, pues que se salve. Confío en Dios, pues que Dios lo libre. Déjeme decirle que Jesús enfrenta su desamparo con 3 actitudes, y estas son las que yo quiero que usted las grabe como un tatuaje en su corazón. ¿Cómo enfrentar el momento más difícil? Discúlpeme si usted puede pensar diferente. Para mí, el momento más difícil del Verbo hecho carne es este, el que hemos leído. Porque ninguno de nosotros hemos experimentado dolor tal, nunca. Y no importa hasta dónde tengamos el umbral del dolor, el que experimentó Cristo nos supera en todo. Número 1, Jesús lo hace con sinceridad. Enfrenta el momento con sinceridad. Gritó a gran voz. Él nos permite por un momento ver su corazón dolido. Y no le da pena que la gente escuche que está pasando por un dolor. Se le dice los cuidadores de imagen, los diseñadores de imagen, señor presidente, nunca vaya a llorar en público. Si usted llora, su imagen disminuirá. Si usted manifiesta dolor por lo que está viendo, su imagen se verá afectada. Por eso nosotros recordamos perfectamente a un presidente que lloró, porque no es común. Y se dice que un sinónimo de autoridad y de imagen es retener tus sentimientos siempre. Qué bueno que Jesús no supo de esas tonterías. Qué bueno que Él no se mueve por los paradigmas humanos. Jesús se enfrenta al momento más difícil de su vida con sinceridad. Clama a gran voz. Él no tiene cuidado de que le escuchen y que la gente sepa que está pasando por una situación difícil. Necesitamos, hermanos, ser transparentes. La única manera en la que podemos ser ayudados por Dios es cuando nosotros actuamos con sinceridad. A veces sabemos personas que somos una bomba de tiempo,
guardando cosas, guardando cosas, guardando cosas, y el día que explotamos, aquello es incontrolable. Hay esposas que están guardando cosas, guardando cosas, guardando cosas, y a veces la más mínima situación hace que venga rompimiento y dolor. ¿Quién nos dijo que teníamos que guardar cosas? Él dice en su palabra que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces se hacen llamados y dicen: vamos a orar por los matrimonios que puedan tener problemas. No, no vayas a pasar, porque vamos a dar evidencia de que tenemos problemas. ¿Qué importa que lo sepan? Y nos reservamos algunas cosas, olvidando que hay un Dios que dice que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay descanso en Jesucristo, hermanos. Hay bálsamo en Galaad. Hay paz de parte de Dios. Él actúa de la forma pastoral, ungiendo nuestras vidas, levantándonos, infundiéndonos esperanza y gozo. Actúe con sinceridad. Hay cosas que Dios ya sabe, pero quiere que las hables, porque cuando tú las hablas, estás reconociendo el momento que estás viviendo, estás reconociendo tu necesidad, pero lo más importante, estás reconociendo que Dios y solo Dios tiene respuesta para tu problema. En Cristo todo lo podemos. Hay poder en Jesús. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Hay poder en Jesús. Él rompe ataduras, Él rompe cadenas, Él derriba los muros que se levantan. Él tiene poder para volver a dar vida a lo que estaba muerto. Actúe con sinceridad. Dígale como el salmista: Señor, tú me conoces. Tú sabes lo que estoy pasando. A lo mejor no soy una persona que a todo el mundo se lo dice. Tampoco soy el polarizado que todo lo sube a las redes sociales. Quizá eres un hombre, una mujer muy prudente, que has entendido cuándo hablar y cuándo callar. Quizá eres una persona equilibrada, que sabes lo que corresponde a la vida pública y lo que corresponde a la vida privada. Está bien, pero hay un Dios suficiente que dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Pero hay una palabra que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero hay una palabra que dice: muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas les librará el Señor. De todas ellas les librará el Señor. Y no eres la excepción, y no eres la excepción, y tampoco tú eres la excepción. De todas ellas Dios nos va a librar. Hay poder en Jesucristo. Sea sincero con Dios. Pero también Jesús enfrenta esto no solo con sinceridad, pero con mucha honestidad. Lama sabactani. Jesús sorpresivamente en la cruz comienza a hablar en arameo. Cuando él era pequeñito, su mamá le comenzó a hablar en arameo y le decía: mi hijo, pero esto solamente lo hablamos en casa, pero cuando usted está en público, hable en hebreo. Pero muy probablemente en esa casa la familia se hablaba en arameo porque era la lengua materna. Era como ese tipo, hermanos, de frases o idiomas que solamente se dicen en privado. Ese tipo de expresiones que no hablamos en público, pero que allí hacemos ridiculeces si quiere. A veces yo les mando algún mensaje a mis hijos y si usted lo leyera no entendería. Porque a veces yo le pongo a mi hija Achendo y ella me contesta: en la escuela. Usted no sabe qué es eso. Es un idioma.
Es en privado. A mí me inspira mucha ternura que en la cruz del Calvario Jesús comienza a hablar la lengua materna, la que le enseñó su mami cuando él era pequeño, y comenzó a decir: Elí, Elí, lama sabactani. Jesús dice exactamente lo que siente y cómo se siente. Y el que haya usado su idioma materno implica que nosotros podemos dirigirnos a nuestro Padre usando nuestro propio vocabulario, el que nos hace sentir intimidad con Él. No vas a impresionar jamás a Dios con palabras. No tienes que rebuscar frases. No tienes que tomar cursos de oratoria. Háblale a Dios en tu idioma, Él lo entiende. Con tus palabras. Como aquella oración del muchacho de un centro de rehabilitación que me sorprendió cuando dijo: Chuyito, eres bien a todo dar. No faltaría el que le dio un codazo y le dijo: irreverente, irrespetuoso, estás hablando con el sagrado Jesús. Pero es que Dios entiende ese idioma. Y puedes hablar con Él en tu propio idioma, porque Él te conoce. Y ahí en la lengua que nadie conocía, Jesús habló con su Padre y le dijo dos cosas: lo que sentía y cómo se sentía. Los consultores de imagen le hubieran dicho a Jesús: Señor, difícilmente la gente va a creer en ti porque estás dejando ver mucha debilidad, estás demostrando flaqueza, estás demostrando demasiado dolor. Modifica tus palabras, muere heroicamente, muere de forma impresionante. No dejes ver ningún atisbo de dolor ni de nada de eso. ¿Cómo bendigo a Dios, hermanos? Porque su palabra me enseña a vivir. Y porque su palabra me enseña que mi Señor no solamente enfrentó el momento más difícil de su vida con sinceridad, sino que lo hizo también con honestidad, y que podemos usar nuestro propio vocabulario, ese que nos hace sentir intimidad con nuestro Padre. Y termino diciéndoles que no solamente lo enfrentó con sinceridad y con honestidad, pero también lo hizo con mucha intensidad. Y salió de su interior un fuerte ¿por qué? Pareciera como un desahogo de Jesús. Y la respuesta al por qué no apareció en el momento. Ya no hubo voces en el cielo como aquella voz inicial cuando comienza su ministerio. Cuando fue bautizado por Juan y cuando sale del agua, los cielos se abrieron y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claro que ministró a Jesús esa voz. Qué hermoso que el Padre diga: este es mi muchacho y me siento honrado de mi Hijo. Pero en la cruz no se oye ninguna voz. En el momento de más dificultad no hay voz. Entonces, ¿qué pasa? Dios está en la fiesta, pero no está en el dolor. Dios está cuando todo es día, pero cuando hay oscuridad hay silencio. Esas cosas son las que nosotros pensamos. Jesús pregunta ¿por qué? Y la respuesta no llega. Jesús sigue en la cruz. Pero es que todo esto era necesario porque se necesitaba redimir al ser humano, y para derrotar a Satanás Jesús tenía que sentirse solo. Déjeme decirle, hermano, que hay cosas en las que nadie puede ayudarte, solo Dios. Hay batallas
que tendrás que atravesarlas solo. Pablo le dice a su discípulo: tenga cuidado de usted mismo. Tenga cuidado, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué no arrebata el Padre al Hijo de la cruz? Hermanos, nosotros somos más malos que Dios, pero cualquiera de nosotros hubiera hecho lo que sea por evitar que uno de nuestros hijos muera de esa manera. Y si nosotros somos, siendo malos, le damos cosas buenas a los hijos, pero el Padre no arrebató a su Hijo de la cruz. La única explicación que yo encuentro es porque ese sufrimiento sería momentáneo en comparación con todo lo que vendría después. Es decir, por solo 3 horas, y después de eso, juntos para toda la eternidad. ¿Desearías que Dios te arrebatara de ese momento? Pero Dios te deja allí. Y dice Dios: si puedes resistir solo un poquito más, te estoy viendo, sé lo que estás pasando, sé lo que estás viviendo, pero si puedes resistir solo un poquito más, nos espera una victoria que va a durar por toda la eternidad. Amados hermanos, tengo la convicción en mi espíritu de que Dios está diciendo en esta mañana: si puedes resistir un poco más, viene una victoria que te va a durar por toda la eternidad. Salvación, restauración, reconciliación y bendición, si puedes resistir un poquito más. Por eso el profeta se frustra cuando le dice al rey: toma las saetas en tus manos y golpea la tierra. Y cuando lo hace de forma débil, escasa, el profeta lo amonesta y le dice: si hubieras dado solamente 2 golpes más, habrías tenido victoria para siempre, pero te detuviste en el proceso. Dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Algunos optan por darse por vencido. Permítame la comparación. Si usted puede darse por vencido, entonces usted puede darse por vencedor. Si usted se puede declarar derrotado, entonces se puede declarar más que vencedor en Cristo. Y tenemos 2 opciones. Y déjeme decirle, darnos por vencido no es la única opción que tenemos. Hay otra opción que es darnos por vencedor. Y dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice la Biblia: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios, hermanos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En los momentos de oscuridad son los momentos precisos, adecuados, si me permite decirlo, para pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero cuando viene la luz, te das cuenta que precisamente en los momentos de más oscuridad es cuando Dios siempre estuvo allí, aunque tus ojos no lo percibieron. Pero es que no andamos por vista, andamos por fe. Y Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hace unos días yo hice una confesión. Tiempo atrás un joven me preguntó: pastor, ¿y usted siempre siente la presencia de Dios? ¿Usted es el pastor? ¿Usted es el superintendente? ¿Siempre siente la presencia de Dios? Mi respuesta natural era decirle sí, porque yo tenía que influenciar a ese muchacho, animarlo, ponerme yo como un referente de la presencia de Dios. Y él me dijo: ¿usted siempre siente la presencia de Dios? Y tuve que ser muy honesto y decirle: no.
No siempre siento la presencia de Dios, pero he aprendido, hermanos amados, que no se trata de sentir o no, se trata de una promesa. Y la promesa dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si yo vivo por lo que siento, cuando no lo sienta me voy a deprimir o me voy a apartar. Cuando no lo siento, hermanos, apelo a la promesa. Y la promesa me dice que Él va a estar conmigo. Y dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Unos días atrás tuvimos un problema. Yo estaba preocupado cómo enfrentar eso. Mi esposa siempre me apoya, pero ese día no me apoyó. Ese día se enojó. Me dijo: dime una sola vez en la que Dios no te ha ayudado. Pero estaba molesta. Oye, usted la ve tranquila y buena gente. Ese día estaba muy molesta. Dime una sola vez que Dios no te ha ayudado. No era la Becky tranquila, apacible, amorosa. O sea, me confronta: dime una sola vez que Dios no te ha ayudado. Y tuve que decirle: nunca. Y ella dice: entonces, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás mortificado? Cuando Martín Lutero estaba en el momento de crisis de fe, dicen que apareció su esposa vestida del negro riguroso. Y él le dijo: ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Y ella dijo: yo creo que Dios. Porque estás actuando como si Dios se hubiera muerto. Alguien necesita en esta mañana escuchar: Dios no está muerto, Él está vivo, vivo. El Espíritu de poder lo levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Dijo Jesús. Hermanos amados, esa es una pregunta que muchas veces queda sin respuesta. Porque a pesar de la pregunta, no vemos ninguna respuesta de Dios. El silencio de Dios provoca un estado en Jesús terrible. Dios no habló, pero eso no quiere decir que no estaba con Él. Y la Biblia dice que por cuanto Él mismo padeció, es poderoso para socorrer a los que padecen. ¿Cómo decirle a Jesús: es que tú no me entiendes? Estoy pasando un tiempo de oscuridad y tú no me entiendes. Y te diría Jesús: claro que te entiendo, porque yo también pasé un tiempo de oscuridad. También sentí el abandono. También sentí el silencio que me estremeció. Tampoco aparentemente tuve una respuesta. Claro que te entiendo. Y Él pasó por esa experiencia para socorrer precisamente este día a los que están pasando por esa experiencia. Hay un propósito divino escondido en todas las cosas. Jesús puede decir ahora que Él se compadece de nosotros, porque Él pasó por todo lo que el ser humano pasa. Amados hermanos, nosotros no servimos a un Dios distante. Dice la Biblia: cercano está Jehová. ¿Puedes sentir el hombro de alguien aquí? Hay alguien junto a ti y haz algo así para que sienta su hombro o su brazo, perdón. Sabes, hermano, aunque eso que estás sintiendo es real, es más real la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese brazo que está junto a ti en este momento no va a estar para siempre. Pero hay alguien que ha prometido que va a estar contigo todos los días de tu vida. Y este día de octubre no fue excluido de la agenda de Dios. Dios nos dijo: pero ese, ¿qué día es hoy? Ese 9 de octubre voy a estar ausente. Él dijo: voy a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Porque Él experimentó ese terrible momento para que ahora nosotros podamos tener victoria sobre el enemigo. Porque precisamente allí, hermanos, en la cruz, Cristo derrotó a Satanás. Gracias por la cruz.
Gracias por la cruz. Gracias por el peor momento de la historia, hermanos. Trajo nuestro mejor momento. ¿Puede creer usted que su peor momento puede resultar en el mejor momento? Claro que sí. El peor momento de Jesús se convirtió en el mejor momento para nosotros. Y sabe, hermano, a veces Dios permite estas cosas porque estos peores momentos van a dar mejores momentos. Decía el apóstol Pablo cuando hablaba de su dolor: pero toda esta leve tribulación momentánea produce y se produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Días de gloria son el resultado de los momentos más difíciles. He vivido medio siglo, hermanos, y en este tiempo he visto cómo en el momento oscuro no lo entiendes, pero cuando eso pasa, te das cuenta que las cosas más sólidas, las mejores cosas para tu vida, llegaron como resultado de eso. Decía el salmista, bueno me fue haber sido humillado. Pero pregúntele cuando estaba en la humillación. Pregúntele cómo te sientes. Pregúntele cuando se descubrió su escándalo sexual. ¿Cómo te sientes? Momentos oscuros, pero cuando terminado el momento oscuro dijo: qué bueno fue. Bueno me fue haber sido humillado, porque yo andaba descarriado. Los momentos de oscuridad, hermano, no necesariamente son lo peor que nos pueda pasar en la vida. Si te mantienes firme, si te mantienes aferrado, si te mantienes confiado, van a venir los mejores momentos de tu vida. Vino un tornado sobre ese pueblo y toda la familia corrió a un búnker subterráneo que tenían allí. El tornado derribó los postes de luz y todo está en oscuridad. Cuando toda la familia se precipita y baja al subterráneo, se dan cuenta que el niño, el pequeño, no estaba allí. En las prisas lo olvidaron. Pero también el pequeñito corre al búnker y ve a toda la familia allí abajo. Ya no hay tiempo para salir y tomarlo. Y entonces el padre le grita: tírate, tírate, lánzate. Y el niño le dice: papi, es que no te veo. Y el papá le dice: pero yo sí te estoy viendo, tírate. Finalmente el chico se tira y cae en los brazos de su padre. Amados hermanos, a veces ocurre en la oscuridad que nuestros ojos no ven a Dios, pero Él sí nos está viendo. Alguien podrá decirle a Dios en esta mañana: yo no te veo, Dios. Sea honesto, sea sincero. No se sienta el pecador más vil del mundo. No se sienta que está ofendiendo a Dios. A veces tenemos que decirle: Señor, yo no te veo. Y tenga la certeza que los brazos amorosos del Padre le estarán diciendo: pero es que yo sí te veo. Y hay brazos fuertes esperando por ti. Hay brazos fuertes que no te van a dejar caer. Hay brazos fuertes que han estado esperando el momento en el que te reconozcas tan necesitado y veas la tormenta a tu alrededor, que no tengas otra alternativa más que lanzarte en fe. Y dice la Biblia: y acá abajo, los brazos eternos. Hay brazos eternos esperando por ti en este momento. ¿Quieres venir? ¿Quieres acercarte y decirle a Dios: te necesito, Señor, como nunca antes lo había necesitado?
qué no comienza a dar algunos pasos? Se acerca al altar. Y tenemos un altar de quebrantamiento, de intimidad, donde reconocemos nuestra necesidad. Dios conoce tu necesidad, mujer. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu necesidad. Cada lágrima Él ha visto. No importa si la ayuda que tú esperabas no llegó, la ayuda que tú necesitabas sí llegó. Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Siga acercándose a este altar, sea que usted lo esté viviendo o no, porque aun quien no lo esté viviendo, habrá un momento de la vida en el que vas a necesitar esta palabra, y esta palabra te estará equipando para enfrentar ese momento. Puede levantar sus manos al cielo y adorarle, bendecir su nombre. Se atreve a darle gracias y decirle: Señor, quizá no entiendo lo que está pasando. Quizá he estado preguntándote, Señor, ¿por qué? Y no puedo comprender los momentos que me están tocando vivir. Pero esta mañana recibo tu palabra en mi corazón. Me aferro a ella con todo mi ser, porque el peor momento de mi vida dará como resultado luz. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y más se clamase. Y le hablaba, se clama. Ve ahí, Espíritu Santo, a ese hombre que está en una terrible aflicción en esta mañana. Abrázanos en esta mañana, amado. Abrázanos, Espíritu Santo, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden de la sepultura. Oh, obra, amado Espíritu Santo, para que podamos decir como el salmista: detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Sumérgete en esa presencia, hermano, sumérgete en esa presencia. Hay bálsamo en la presencia de Dios. Hay brazos fuertes esperando por ti para que te abandones en ellos, para que pongas sobre Él toda tu carga, toda tu aflicción, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Quién podría desaprovechar este momento tan hermoso? Derrama tu corazón ante su presencia.